A continuación vamos a ver algunas de las características de la base de datos Factiva para la búsqueda de noticias. Esta base de datos la encontraréis a través de la web de la biblioteca. Para poder acceder a ella, si estamos fuera del campus de la Pompeu Fabra, tendremos que conectarnos a los recursos electrónicos haciendo clic en el icono que nos aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Si introducimos nuestro usuario y nuestra contraseña, ya podremos consultar la base de datos. Para ello nos iremos a la sección Bases de datos de la web y nos iremos, como está organizada alfabéticamente, nos iremos a la letra F y a continuación a Factiva, que es la primera que aparece. Factiva es una base de datos de noticias que da acceso a más de 10.000 fuentes de más de 150 países y con contenidos que serían tanto noticias como imágenes, transcripciones de programas televisivos, informes financieros, etc. Para consultar la base de datos tenemos diferentes opciones. Tenemos, por un lado, la interfaz de búsqueda profesional, que es el que nos aparece por defecto en la pantalla. También tenemos un formulario de búsqueda avanzada y un formulario de búsqueda simple o sencilla. Dado que lo más apropiado para un profesional de la información es acudir a los formularios de consulta avanzada o profesional, veremos cómo podemos utilizarlos. Bueno, como suele ser habitual en los formularios de búsqueda avanzada, encontramos diferentes opciones. Por ejemplo, si quisiéramos buscar noticias relacionadas con la primavera árabe y con el islamismo, y en las que además se hiciera referencia a alguno de los principales líderes mundiales, podríamos utilizar este formulario de la siguiente manera. En el campo con todas las palabras pondríamos islamismo. En la frase exacta, primavera árabe. Y en el campo con alguna de estas palabras, los diferentes líderes. Obama, Sarkozy y Merkel, por ejemplo. Además de estos campos, podemos establecer el periodo en el que deseamos buscar. Vamos a dejar el que viene marcado por defecto, que sería en el último año. Y si queremos que elimine o no elimine los duplicados. Asimismo, esta base de datos nos va a permitir establecer diferentes filtros. Por ejemplo, podemos filtrar por una fuente concreta. Es decir, podemos establecer en qué diario queremos que busque. Por ejemplo, el país. ¿Veis? Aquí lo tendríamos. Si lo seleccionáramos, haríamos esta consulta en el país. Como hemos realizado la consulta en inglés, tendríamos que buscar en la edición inglesa o en cualquier otro diario. Podríamos marcar aquel diario que quisiéramos. New York Times. Tenemos aquí. Bueno, y así cualquier fuente que decidiéramos. Otro filtro interesante sería buscar en una región. Por ejemplo, podríamos decirle que queremos buscar en todos los diarios de África o en todos los de España. Bueno, y otro filtro más pues sería el idioma. Podemos establecer también el idioma en el que queremos recuperar esas noticias. En inglés, en francés, alemán, en cualquier idioma. Una vez se ha definido la consulta y se han establecido los filtros que deseemos, en mi caso no he utilizado ninguno, le damos a buscar y la base de datos presenta aquellas noticias relevantes para nuestra consulta. La ordenación de los resultados se puede hacer por las noticias más recientes, las noticias más antiguas
o por relevancia, aquellas noticias que mejor satisfacen la ecuación de búsqueda, la consulta que hemos formulado. Además, para consultar las noticias podemos utilizar diferentes filtros que vamos a encontrar en la parte izquierda. De cada noticia vamos a encontrar su título, el diario en el que se ha publicado, la fecha, el autor y el link de la noticia. Si queremos consultar una noticia, tan solo tendremos que hacer clic sobre su título. Por ejemplo, si hacemos clic en esta noticia, nos aparece la misma con todo su texto. Además, veremos que presenta dos funcionalidades: la posibilidad de traducir el artículo, así como la posibilidad de escuchar este artículo. Need a fast and easy way to keep your colleagues updated on your research? Factiva workspaces allow you to easily store and share your most recent findings. Otras funcionalidades interesantes que encontraremos en esta base de datos es la posibilidad de generar dosieres de prensa. Si volvemos a los resultados, marcamos algunas de las noticias que nos han parecido más interesantes, estoy marcando algunas a modo de ejemplo, podremos generar estos dosieres en formato RTF o en formato PDF. Voy a decirle que me genere este dossier en formato RTF con toda la información de la que dispone. Y aquí lo tenemos. Si damos a abrir, vemos que se ha generado el dossier con las noticias que hemos seleccionado, con las que ha creado un índice y a continuación ha colocado todas las noticias. Volvemos a la base de datos. Y a continuación veremos otras funcionalidades de búsqueda. Hemos visto el formulario de búsqueda avanzada. Ahora veremos el formulario de búsqueda profesional. Desgraciadamente, este formulario presenta algunas limitaciones, probablemente por el tipo de licencia que tiene contratada la universidad. Pero en teoría, que no en la práctica, podríamos hacer consultas muy complejas, como por ejemplo la siguiente. Podríamos coger y decir primavera árabe, y dado que hay otro término que es sinónimo, que sería el despertar árabe, podríamos colocar también despertar árabe. Siguiendo con la consulta que hicimos en la búsqueda avanzada, introduciríamos islamismo, así como los diferentes líderes que queremos que aparezcan en las noticias. Y bueno, con esta consulta realizaríamos la búsqueda, pero, como os mencionaba, desgraciadamente, esta base de datos, con la licencia que tenemos, pues nos presenta algunas restricciones y no nos permite hacer consultas demasiado complejas. Por tanto, lo ideal es que cuando consultemos la base de datos acudamos a la búsqueda avanzada. Además de para la búsqueda de noticias, esta base de datos puede resultarnos muy útiles para buscar información sobre una empresa o mercado. Para hacerlo, nos iríamos a la sección de empresas y mercados y una vez aquí buscaríamos la información que quisiéramos, por ejemplo, sobre empresas. Y en este sencillo formulario podemos realizar la consulta de aquella empresa de la cual queremos obtener información, por ejemplo, el grupo Inditex. Le voy a buscar, selecciono la empresa que deseo y aquí tendríamos un resumen de la información de la que dispone la base de datos. Las empresas que constituyen el grupo, los lugares en los que tiene ventas, resultados financieros, en fin,
la gran cantidad de información. Y esto es solo un resumen. Asimismo, podemos generar también un informe con toda la información que tiene. Si hacemos clic en informes, podremos generar este informe en formato PDF o HTML. Y bueno, estas serían las principales funcionalidades que nos ofrece esta base de datos.